Bueno, entonces bienvenidos a todos. Es un placer estar aquí hoy con ustedes nuevamente. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Daniela Gómez, yo soy nutricionista dietista, tengo una maestría en nutrición. Hoy voy a hablar de un tema que en realidad me apasiona muchísimo, que es las claves para mantener una buena salud y enseñar lo que en realidad es salud y las cosas que hay veces tal vez pensamos que puede ser la salud, pero que son tantas otras cosas que tenemos que tener en cuenta y que eso al final ayuda a que podamos prevenir ciertas enfermedades. Entonces, para comenzar, es importante primeramente reconocer o entender lo que es la salud, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud define, o el concepto de salud se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente es la ausencia o afección de la enfermedad. Esto es importante porque muchas personas piensan, o yo solía pensar antes de entrar a este mundo de la nutrición y de salud, que ser saludable era solamente no estar enfermo, ¿sí? O las personas piensan que no tener algún tipo de enfermedad ya lo hace automáticamente ser una persona saludable y no necesariamente, ¿sí? Hay que tener en cuenta todos esos componentes que son el estado físico, mental y social, que en conjunto van a llevar o nos dan buena salud. Por otro lado, también hay que entender lo que es la enfermedad, ¿sí? ¿Qué es entonces? Es la alteración o la desviación de ese estado fisiológico, que puede ser ese estado físico o ese estado mental o ese estado social. Cuando se desvía o se altera ese estado, puede que una o varias partes de nuestro cuerpo, por causas en general conocidas, se manifiesten por síntomas y con signos característicos, ¿sí? Existen muchos tipos de enfermedades. No vamos a hablar de la cantidad de enfermedades que existen hoy en día o que se reconocen, pero sí vengo a resaltar dos tipos de enfermedades que son potencialmente prevenibles. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos la capacidad al tomar acción de evitar que nos pasen, de que nos enfermemos de ciertas cosas. Están por un lado las enfermedades no transmisibles, o también conocidas como las enfermedades crónicas no transmisibles, que aquí están las que son las enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo el infarto de miocardio, la falla cardíaca, la hipertensión, los eventos cerebrovasculares. También están algunos tipos de cáncer, en su gran mayoría se consideran enfermedades no transmisibles, es decir, que nosotros podríamos o tendríamos la capacidad de prevenir. La obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades respiratorias crónicas también se consideran no transmisibles. Y están las enfermedades transmisibles, que así como su nombre lo dice, se transmite de alguna manera, que normalmente es por un vector o un medio, y que son enfermedades que se dan por agentes infecciosos o contaminantes, como ya sean bacterias, virus, parásitos, ¿sí? Que se transmiten de alguna manera, ya sea como por ejemplo por otra persona o por un animal, o por el agua que tomamos que no esté bien tratada, o por los mismos alimentos cuando no están higienizados de la mejor manera. Podemos enfermarnos, pero podríamos haberlo prevenido, ¿cierto? Entonces, esas dos enfermedades, las enfermedades no transmisibles y transmisibles, nosotros, si tomamos las acciones necesarias, podríamos evitar que nos ocurran. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos componentes de salud? Si yo o las personas que me están escuchando están en la capacidad de cuidarse a sí mismos, entonces eso los hace inmediatamente responsables de su propia salud, ¿cierto? Entonces, aquí hay que tener en cuenta 4 componentes. El componente físico o el del cuerpo, ¿sí? El cuerpo, la mente, las emociones y la forma en cómo nos relacionamos con otros. Todos estos componentes son importantes, ninguno excluye al otro. ¿Qué quiere decir? Que si uno se afecta por alguna razón, seguramente los otros también se van a ver afectados. Si yo no cuido de mi cuerpo, seguramente mi mente se va a afectar, mis emociones se van a afectar y mis relaciones sociales se van a afectar. Si yo puede que cuide de mi cuerpo, pero yo no cuido de mis pensamientos, de mi mente, de mis emociones, al final mi cuerpo también igual se va a ver afectado en mis relaciones sociales. Entonces, por eso lo pongo en un círculo, porque todos esos componentes están interconectados. Y yo, si estoy en la capacidad de cuidarme a mí mismo, entonces eso me hace responsable de conocer estos 4 aspectos y tomar acción en todos ellos cuando sea necesario para poder mantenerlos en un balance. Eso es lo más importante. Entonces, para hablar del cuerpo, ¿sí? Puse aquí 3 aspectos importantes que nos ayudan a cuidar de nuestro cuerpo en general. Lo primero
es una alimentación saludable. ¿Y qué significa una alimentación saludable? Bueno, una alimentación saludable lo hacemos o la seguimos según 6 leyes, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Debe ser adecuada. Tenemos que tener en cuenta que nosotros, cada persona, somos individuales. Lo que yo necesito no lo necesita la otra persona y así. Entonces, lo que me sirve a mí puede que no le sirva a alguien más. Entonces, debe ser adecuada a mis requerimientos nutricionales, a lo que yo necesito. También debe ser suficiente. Lo que yo consuma de alimentos debe cubrir mis requerimientos nutricionales o debe ser en las cantidades adecuadas para cubrir mis requerimientos nutricionales, ni más ni menos, porque si es menos va a llevarme a carencias y si es mucho más va a llevarme a excesos. Debe ser completa, es decir, debe aportar todos los nutrientes necesarios que el cuerpo necesita, es decir, proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales. Debe aportarlos todos, no puedo excluir uno de esos. Debe ser equilibrada, es decir, que el aporte de esos nutrientes que acabo de mencionar debe estar en las proporciones que el cuerpo los necesita. Y debe ser higiénica. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que nosotros consumamos una alimentación saludable, si los alimentos que consumimos tienen contaminantes o tienen bacterias, pueden afectarnos también. Entonces es muy importante que la alimentación sea higiénica. Pero en general, para que nos demos una idea de cómo se ve una alimentación saludable, es que debemos incluir frutas, verduras, alimentos fuentes de proteína, como son carnes, huevo, lácteos, alimentos fuentes de proteína de fuente vegetal, como son leguminosas, y agua. Entonces, todo lo que alcanza una alimentación saludable están incluidas en esas 5 leyes, que sea suficiente, que sea variada, que sea completa, que sea equilibrada y que sea higiénica. Por otro lado, el cuerpo también necesita de actividad física. Nosotros necesitamos mover, porque como dicen por ahí, lo que no se usa se oxida y es muy cierto. Si nosotros no hacemos actividad física, nuestro cuerpo comienza a deteriorarse a largo plazo. ¿Cuánta actividad física debemos hacer? Para nosotros adultos, porque esas recomendaciones son para adultos, los adultos entre los 18 y los 64 años deberían estar haciendo como mínimo 150 minutos a la semana de actividad física. Esos 150 minutos se pueden dividir de la forma que usted lo desee. Eso depende también, se adecua a sus hábitos diarios, a su estilo de vida. Hay personas que tienen muy poquito tiempo, entonces solamente pueden hacer 20, 30 minutos al día, mientras que una persona podría hacer una hora completa, pero eso ya depende digamos que de su estilo de vida. ¿Qué debería hacer? Lo que en realidad le guste hacer, ¿sí? No necesariamente, si usted no es una persona que no le guste el gimnasio, no se debe forzar a ir al gimnasio. Entonces, más bien busque hacer cosas que le causen satisfacción, como por ejemplo salir a caminar al aire libre, a la medida que se pueda. Si le gusta bailar, entonces se mete unas clases de baile, pero es lo que su cuerpo realmente quiere hacer, pero es muy importante que se mantengan activos. Y dentro de la semana, 2 días se debería hacer actividad física que sea de fuerza o de fortalecimiento muscular. Y para las personas mayores de 65 años se debería asegurar al menos 3 veces por semana hacer actividad física entre 30 a 40 minutos. Por otro lado, el cuerpo también necesita descanso. Cuando no nos sacamos el tiempo al descanso o no le damos las horas necesarias de sueño o de dormir, el cuerpo comienza a afectarse no solamente físicamente, sino que ya se van a dar cuenta que también mentalmente. Las personas que no duermen bien seguramente son personas que tal vez tienen mal genio, no se sientan bien, se sientan estresadas, y eso tiene que ver también con la cantidad de descanso que le permitimos al cuerpo tener todos los días. ¿Cuántas horas de sueño deberíamos tener diariamente? Entre 7 a 9 horas de sueño o de dormir de forma ininterrumpida, es decir, que no se interrumpan. Eso es muy importante, porque hay personas que refieren dormir solamente 3 horas, 4 horas y luego duermen durante el día, pero ahí el descanso no es suficiente. Entonces, para esto se deberían tomar acciones que generen un hábito del sueño. Por ejemplo, mantener siempre un horario constante a la hora de ir a dormir, no tener contacto con pantallas, ya sea televisores, computadores o celulares, de 1 a 2 horas antes de dormir es muy importante. Porque eso mantiene el cerebro activo y no les permite dormir adecuadamente.
Evaluar la cantidad de cafeína que se esté consumiendo, porque ya sabemos que la cafeína nos mantiene activos y puede evitar que descansemos profundamente. Realizar actividad física. El realizar actividad física lleva a que nosotros podamos dormir adecuadamente. Reducir el ruido a la medida que se pueda en la habitación y practicar técnicas de relajación como son la respiración profunda. Eso lo podemos, digamos, que incluir para poder lograr un descanso adecuado a la hora de dormir. Bueno, por otro lado está ese componente social. ¿Y a qué me refiero con ese componente social? Y como ya lo vimos, podemos llevar la alimentación más adecuada o más saludable del mundo, podemos hacer actividad física, pero si por ejemplo nuestras relaciones de familia, entre amigos o de pareja, no es una relación que nos cause felicidad o no es sana, eso puede afectar nuestra salud también. Entonces, y como los seres humanos somos animales sociables, nuestro entorno, sobre todo el entorno más cercano, lo que es, por ejemplo, la familia, los amigos, la pareja, tiene un efecto directo sobre nuestras emociones, sobre nuestra mente y sobre nuestra salud física. Entonces, es muy importante evaluar nuestras relaciones y siempre procurar tener esa vida social que es importante, salir con amigos, relacionarse con la familia, a la medida que se pueda, porque ya muchos estudios han demostrado que tener relaciones que sean satisfactorias pueden tener el mismo impacto sobre nuestra esperanza de vida que así como, por ejemplo, dejar de fumar o dejar de tomar alcohol. Bueno, entonces, importante evaluar nuestras relaciones sociales y fortalecerlas, mejorarlas. Bueno, por otro lado, está la mente y las emociones. Aquí hago una pregunta, y eso es muy común ahora hoy en día, que todo el mundo refiere que están todo el tiempo estresados. Y sí, es verdad. Por la forma del estilo de vida que se está llevando hoy en día, los niveles de estrés están aumentando y las personas cada vez se ven, o hay enfermedades que cada vez se relacionan más al estrés. ¿Y por qué? Porque es que el estrés emocional que nos genera el estar preocupados, el estar ansiosos, si hay situaciones en las que todo el tiempo estamos como tensionados, eso, la respuesta fisiológica, es decir, la respuesta de nuestro cuerpo, dentro de nuestro cuerpo, es la misma a que si, por ejemplo, nos estuviera persiguiendo un tigre o estuviéramos en el hospital con algún tipo de enfermedad, nuestra respuesta es exactamente la misma, pero que de forma a la largo plazo o de forma sostenida, todo ese tipo de hormonas que se producen, como son, por ejemplo, el cortisol, van a generar estragos en nuestros órganos, van a afectar nuestros órganos, van a mantener, por ejemplo, un nivel de glucosa en sangre constantemente elevado, que eso afecta nuestro cuerpo, nuestros músculos se pueden desgastar, ¿sí? Entonces, es muy importante aprender a manejar el estrés y muchas personas tal vez no le dan mucho enfoque a esto, pero esto sí lo quiero recalcar aquí en esta presentación y es la pregunta es, ¿qué haces tú para manejar ese estrés o qué haces tú cuando sientes estrés? ¿Qué estrategias tienes cuando te sientes estresado o solamente dejas abrumarte por el estrés? Entonces, de las estrategias que son importantes para manejar el estrés, la primera, y lo hablo también desde el punto personal, es el manejo de la respiración. Cuando, por ejemplo, estamos en algún tipo de situación que nos causa estrés, manejar la respiración, respirar profundamente, puede llevar a calmarnos. Por otro lado, están las afirmaciones positivas. Cuando estoy manejando estrés, el reafirmarnos positivamente, como todo va a estar bien o cosas de ese estilo pueden también ayudarnos a calmar el estrés o distraernos, a hacer algún tipo de actividades. Eso nos lleva a la parte del ocio y del tiempo libre, que ya vamos a hablar de eso, es elegir actividades que me saquen como esa rutina que me genera estrés para poder yo sentir relajación y ayudar al cuerpo a regularse. Entonces, el ocio y el tiempo libre también es muy importante. Primero que todo, la pregunta es, ¿sacas el tiempo para tener esos espacios de ocio y tiempo libre para lograr hacer cosas que te agradan, que te gustan? ¿Sí? ¿Qué haces con ese tiempo libre? Es muy importante, sobre todo las personas que viven muy ocupadas o que se dedican, por ejemplo, a cuidar a otras personas o que el trabajo no les permite.
esto hace parte de la salud, esto hace parte de cuidarnos a nosotros mismos, de sacar ese tiempo libre y realizar actividades que nos generen placer, nos generen felicidad. Dentro de esas actividades, o como le llamamos también hobbies, si no los tienes, es importante desarrollarlos. Si los tienes y no le sacas tiempo, es importante sacarle el tiempo. Aquí puede ser, por ejemplo, leerse un libro, salir a caminar, tener contacto con la naturaleza, eh, cualquier cosa que genere ese espacio de placer, porque no solamente ayuda a manejar el estrés, que también a la larga va a ayudar a manejar o a controlar aquellos efectos negativos que puede generar el estrés y por lo tanto nos dan salud, ¿sí? Y por último, entre las cosas que definitivamente actualmente es importante tener en cuenta, sobre todo las personas que trabajan o que todos los días hacen una actividad diaria, es encontrar eso que genere una motivación o le dé un propósito de vida, porque eso es importante. Porque cuando todos los días hacemos algo de una forma monótona o de una forma rutinaria y no encontramos eso que nos apasiona y no encontramos eso que nos da felicidad, eso a la larga puede generar estrés, frustración, sentimientos negativos que se van a somatizar o que el cuerpo de alguna manera tal vez más adelante los puede mostrar, ¿sí? Entonces es importante, digamos, que encontrar eso o que a través de ese ocio o el tiempo libre estemos haciendo cosas que nos den un propósito y que nos hagan felices, que nos den esa felicidad para que el cuerpo se mantenga en ese estado mental y emocional positivo que nos va a dar salud. Bueno, y ya por último, tenemos que ser responsables y aprender a disminuir los factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Reducir las sustancias nocivas. Ejemplo, si tenemos la costumbre o en nuestra vida hace parte el alcohol de una forma constante, el tabaco, entonces es importante empezar a reducir y a limitar esas sustancias nocivas que al final, a la larga, van a afectar nuestros órganos, ¿sí? Entonces una persona puede tener una alimentación muy saludable, puede hacer actividad física, pero si toma licor de una forma constante, su hígado se va a ver afectado. Pero si fuma, sus pulmones, su sistema gastrointestinal se va a ver afectado, ¿sí? Entonces es importante aprender a limitar las sustancias nocivas que dañan tanto el cuerpo. Por otro lado, están los chequeos de salud y seguir las recomendaciones de los profesionales de la salud, ¿sí? Tener esos chequeos, no quiero decir seguidos, pero constantes o cuando se deban, para poder asegurar que todo esté bien y no esperar a los signos o los síntomas de una enfermedad que tal vez puede que ya esté avanzada, ¿sí? Entonces es importante tener como esa responsabilidad de atender ya sea al médico o al nutricionista, al psicólogo o a ese profesional de la salud que me va a ayudar con aquello en lo que yo, por ejemplo, estoy carente o me hace falta o quiero mejorar, ¿sí? Y por otro lado, y por último, está la higiene. Tal vez hay veces no somos muy conscientes, pero el lavarnos las manos, el limpiar bien los alimentos antes de consumirlos de la forma adecuada puede evitar una gran cantidad de enfermedades transmisibles, ya sea por parásitos, por bacterias. Entonces, siempre como que ser más conscientes de lavarnos las manos constantemente cuando se deba y los alimentos prepararlos de la forma más higiénica posible. Que eso podríamos hablarlo en otro en vivo más adelante. Bueno, y ya para concluir, quiero terminar diciendo que la salud, y como lo repetí durante esta presentación, es que a medida que ustedes se puedan cuidar a ustedes mismos, eso los hace responsables de su propia salud, ¿sí? Tal vez durante la presentación se dieron cuenta, no sé, pensaron como, sí, necesito comer un poquito más saludable, o tal vez necesito hacer más actividad física, o necesito sacar más tiempo para hacer cosas que me gustan hacer, que me causen felicidad, ¿sí? Entonces la idea es buscar un balance, identificar aquello en lo que necesitan mejorar para poder lograr esa salud completa, ¿sí? Y buscar un balance, porque recuerden que cuando nos enfocamos en solo una cosa o nos obsesionamos con una sola cosa, es decir, voy a enfocarme en solamente comer saludable, pero me olvido de mi mente y mis emociones, pues al final todo se va a ver
afectado. Entonces, si de aquí algo salieron pensando como, no, yo necesito mejorar aquí o necesito mejorar con mi alimentación, necesito hacer más actividad física, lo más importante es que tomen acción y lo hagan de una forma balanceada, de a poquitos, de a cambios. Voy a mejorar, voy a empezar a comer más frutas y verduras, o si yo fumo, voy a dejar de fumar, o si tomo licor, voy a empezar a bajarle, o si yo mantengo muy estresada, voy a empezar a implementar acción y estrategias que me ayuden a manejar el estrés. Y así de a poquito se van a dar cuenta que sí se puede mejorar la salud y que a la larga podemos prevenir esas enfermedades no transmisibles que mencioné, como son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, y pues mejorar nuestra salud y poder prolongar nuestra vida en la medida que se pueda. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo para cuidar de tu salud?